Bueno, vamos a hacer referencia naturalmente a lo que está ocurriendo con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de avanzar sobre las elecciones tanto en San Juan como en Tucumán. Una situación que naturalmente está relacionada con, primero, un planteo de la oposición, de Juntos por el Cambio, y también de el Partido Libertario en el caso de San Juan, de Juntos por el Cambio en el caso de Tucumán. Ahora, esto que el gobierno califica como una intromisión al proceso democrático, en realidad está relacionado con un posicionamiento político de la Corte Suprema de Justicia. Y que tiene que ver fundamentalmente con quienes la integran. A ver, quiero hacer un planteo especialmente con uno de los integrantes, en el caso de Rosenkrantz, que fue abogado de grandes empresas en la Argentina, entre ellas la del Grupo Clarín. Pero ¿qué dice Rosenkrantz en uno de los casos que citaba precisamente Mariano, que tiene que ver con el de Río Negro? Cuando Wereltygnek intentó ser reelecto allí, Rosenkrantz planteó claramente que no podían intervenir en el caso de la empresa de la provincia de Río Negro, porque no había una situación en la que no quedara ningún margen para que la justicia de Río Negro hiciera alusión a si debía o no presentarse. Es decir, cuando hay alguna posibilidad de que la propia justicia provincial pueda evaluar o entender en este caso, lo que se señala es que debe darse lugar a que sea la propia justicia provincial la que lo determine. Esto lo dijo el propio Rosenkrantz en aquel fallo en Río Negro. En aquella oportunidad era el peronismo el que se oponía a que Wereltygnek pudiera ser reelecto o pudiera presentarse una vez más. La causa llega a la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz se plantea en ese sentido y pierde aquella votación, porque finalmente la Corte le negó a Wereltygnek poder presentarse en esa oportunidad. Ahora, ¿por qué cambió Rosenkrantz? ¿Qué lo motivó a cambiar en este caso? Sin dudas aquí aparece un fallo que es netamente político. Es por eso que a solo 4 días, no es un dato menor, de que se deba votar en San Juan y en Tucumán, le dan un impacto aún mayor a la decisión. Los tucumanos y los sanjuaninos estaban predispuestos a votar, tenían que hacerlo este fin de semana. Sin embargo, no pudieron y no van a poder hacerlo porque hay un fallo de una decisión con una matriz política que busca tener un impacto político, ¿no? Más allá de los argumentos judiciales que se pueden entender en este caso, sobre si pueden los candidatos que hoy presenta el peronismo buscar ser parte de esta contienda electoral, porque esto es lo que debe definir primero la justicia provincial en cada uno de esos espacios territoriales. Y esto es lo que se cuestiona desde el gobierno nacional. La intromisión al proceso democrático está precisamente relacionada con este aspecto. ¿Quién es Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Porque uno dice, bueno, ¿por qué hablamos de una cuestión política? Rosati fue intendente de Santa Fe, fue ministro del gobierno santafesino, fue secretario del gobierno santafesino, fue ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, también en el gobierno nacional. Y luego, ya como opositor al gobierno nacional, Mauricio Macri lo convoca para que sea integrante de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo lo hace? Primero, por decreto, un acto que era absolutamente inconstitucional. Rosati no se resistió a esa decisión, al contrario, cuando Macri insiste con la designación, ahora sí, por las vías constitucionales, Rosati asume ese cargo junto a Rosenkrantz, que, insistimos, era abogado de grandes empresas en la Argentina, también entre ellas del Grupo Clarín. Esta situación ha derivado en una discusión constitucional o legal. Cuando hablamos de la discusión constitucional legal, los constitucionalistas, ¿qué dicen? Algunos de ellos, los que se han expresado públicamente. La Corte tiene la potestad de intervenir. Ahora, del modo que lo hizo y en el tiempo en que lo hizo, tiene un condicionante meramente político. Rosati, aquí vemos ahí, después aparecieron imágenes también, y esta es una de ellas, terminó siendo disertante. A ver, el mismo día en que se conoce este fallo de la Corte,
se observa el video de Rosati disertando para la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y hablando, entre otros temas, de temas económicos, planteando el tema de la emisión, de lo que impacta en la economía argentina. Es decir, siguió haciendo política. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ex intendente de Santa Fe, el ex secretario de Gobierno de Santa Fe, el ex ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe y el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, siguió haciendo política. Y esta realidad a la que nos enfrentamos tiene que ver con cuestiones institucionales. Saber si esta postura política de la Corte Suprema de Justicia no termina afectando situaciones que son de estricta institucionalidad, como por ejemplo una elección provincial. No porque aquí esté en discusión, lo podemos hacer, sobre si Uñac o Jaldo deben ser candidatos, porque la Corte no se expresó sobre ese tema de fondo. Y esto es lo que debe resolver la propia justicia provincial, tanto de Tucumán y de San Juan, sino la resolución a solo 4 días de una elección, de frenarla, de impedir que tanto sanjuaninos como tucumanos vayan a votar este fin de semana. Una discusión que la Argentina se tiene que dar sobre la Corte Suprema que hoy tenemos, sobre 4 integrantes de una matriz política que, en consonancia con algunos sectores de la oposición, y lo planteó ayer claramente Patricia Bullrich, cuando habla del ganamos los incluye, cuando habla del frenamos los incluye a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y también la Corte que queremos, si tiene que ver con estos 4 integrantes donde no hay mujeres, donde no hay una representación federal de la Corte Suprema, o preferimos que esto siga siendo la representación del máximo estamento institucional en la Argentina. Bueno, un debate absolutamente necesario que se tiene que dar hoy institucionalmente en el país.